Ah, ya. Ya, vamos entonces a partir la última clase del año. Y vamos a tocar los tópicos que nos faltaron y con esto terminamos de ver todo lo que teníamos que ver, así que pues, costó, pero salió, logramos ver todo. Bien. Bien. Entonces, vamos a hablar inicialmente de algunas alteraciones del sistema reproductivo. Obviamente no vamos a poder verlo todo, pero vamos a ver lo más importante. De forma de recordatorio, bueno, me imagino que esto lo recuerdan, pero las gatas son poliéstricas estacionales. Esto quiere decir que van a tener muchos celos durante la etapa en que están en su etapa reproductiva, ¿ya? Están en su etapa ay, la etapa... Ay, me olvidó la palabra. Espera. Bueno, las gatas ciclan en temporadas, eso es lo que les quería decir. Y durante la temporada reproductiva van a tener muchos celos, esa era la palabra que estaba buscando. Y luego de esa etapa reproductiva, de esa etapa de celos, van a pasar una etapa en que no van a ciclar, ¿ya? ¿Cuándo ciclan las gatas? En las etapas en que hay mayor cantidad de luz, ¿ya? Poliéstrica estacional, claro. Entonces, cuando existe una mayor cantidad de luz, las gatas van a comenzar a ciclar, ¿ya? Entonces, esto más o menos, aquí en este hemisferio, comienza en junio, julio aproximadamente. Necesitan que haya al menos un estímulo lumínico constante de unas 12, 14 horas para empezar a ciclar, ¿ya? Por lo mismo, por ejemplo, en caso de que uno quisiera inducir de forma artificial que las gatas ciclen, debiera mantener constantemente esta luz artificial por lo menos por 14 horas, ¿ya? El ciclo estrae, que es el ciclo que dan las gatas, se compone de un proestro, que es un periodo cortito previo al celo, de un estro, que es el celo como tal, posteriormente el interestro, que es esta etapa que puede pasar entre medio de cada celo, que puede ser de algunos días, y si es que las gatas llegan a ovular, se va a producir esta etapa de diestro, que es más larga, ¿ya? Las gatas son ovuladoras inducidas. ¿Qué quiere decir esto? Que debido a la monta se va a inducir que ellas ovulen y pueden, de hecho, ovular varias veces dependiendo de cuántas montas tengan durante esta como etapa reproductiva. Y la pubertad de las gatas es súper variable, va a depender también de las razas de gatos, del tamaño del gato, pero en general puede ir entre los 6 meses y los 12 meses. ¿De qué va a depender? También del peso de la gata, ¿ya? Hay las gatas que son muy chiquititas, por ejemplo, tienen que alcanzar un peso mínimo entre 2 a 3 kilos para empezar a ciclar, ¿ya? Esto es más o menos el 80% del peso que van a tener cuando las gatas son adultas, ¿ya? Aquí, bueno, en este esquema lo van a poder ver más de cerquita cuando tengan la clase, pero es como el... Ah, de hecho yo le subí la clase, no sé si la vieron, pero la subí anoche, así que están todas ahí por si las quieren ir siguiendo. Entonces, este es la anatomía reproductiva de la gata, donde podemos ver la zona visible en el fondo, que es la vulva, posteriormente la vagina,
luego el cervix, viene el cuerpo del útero, que es muy pequeñito en las gatas, y luego los cuernos uterinos, que son largos y grandes, que es donde se gesta. Posteriormente vienen los oviductos, y que son los que comunican con los ovarios. ¿Ya? Esa es como la anatomía reproductiva. Y aquí también hay una tablita que les puse de cuánto duran las fases principalmente, para que las tengan, como les digo, esto es un recordatorio, porque uno a estos a veces se le va olvidando, pero como les decía, en la etapa de proestro muchas veces es imperceptible, no es como en la perra que dura varios días y que uno puede ver esta secreción vulvar, serosanguinolenta, la vulva edematosa. En el caso de la gata, este periodo pasa desapercibido, ¿ya? El proestro, entonces, cortito, dura a veces un día o menos de un día. Luego viene el celo, que eso también es relativo. Hay gatas que pueden pasar 3 días en celo, hay otras gatas que pueden pasar 5 hasta 7 días aproximadamente. Luego el periodo intercelo o interestro, que es un periodo que puede durar más o menos una semana y la gata vuelve a entrar en celo. Si la gata ovula durante el celo, va a producirse el diestro, que dura 45 días, y posteriormente, si es que esta ovulación fue efectiva y la gata se preña, la preñez sabemos que dura en promedio 62 días, ¿ya? Entre 63 y 65 días. Y el anestro, que es esta etapa en que la gata no está ciclando, va a durar muchos meses, que son todos los meses en que hay menos horas luz, ¿ya? Estas son las posturas clásicas que vemos cuando las gatitas están en celo. Se fijan que ahí está lordosis, elevan la columna, levantan la cola, o pueden desplazar hacia el lado de la cola, que es la postura que se mantiene durante la cópula. Y este video, que es como la conducta clásica de las gatas, no sé si han visto gatitas en celo, pero las gatas ponen así la cola desviada, se revuelcan, son cariñosas con todo, vocalizan muchas veces, ronronean. Entonces es como bien evidente cuando una gata está en celo, y bien incómodo muchas veces para algunos tutores, ¿ya? En el caso de los machos nacen con los testículos descendidos. Eso hay que saberlo también, como para poder identificar posteriormente alteraciones testiculares. Los testículos están dentro del escroto en los gatos chiquititos, pero pueden ir y venir a través del anillo inguinal hasta los 7-8 meses que la dan que los gatos alcanzan la pubertad, ¿ya? Sabemos que el pene de los machos que están enteros tienen estas espículas que son formadas de tejido conectivo y son dependientes de andrógeno. Por eso cuando un gato está castrado no tiene las espículas, ¿ya? Y es una forma de darse cuenta. Otra cosa importante es que los gatitos antes de la pubertad tienen un pliegue, el pliegue balano-prepucial, que impide exponer el pene completamente. Si alguna vez les ha tocado ver un gatito pequeño, pero en la foto sale, en una foto que tengo más allá, que el pene solamente se puede exponer hasta el glande. Entonces, por ejemplo, cuando tiene una obstrucción uretral en un gatito chiquitito, cuesta mucho exponer el pene. Si los gatos son castrados antes de la pubertad, este pliegue no desaparece, y posteriormente el gato adulto va a tener dificultad en la exposición del pene. También es importante de tener en consideración, ¿ya? Y porque, bueno, la desaparición de este pliegue tiene que ver con la llegada a la pubertad del gato. Algunos gatos tienen hueso peniano, no es como el hueso peniano del perro, ¿ya? Pero es una calcificación que va ocurriendo a medida que el gato va envejeciendo, así que es un hallazgo que pueden encontrar en algunos gatos de más edad, ¿ya? Muchas veces pueden encontrar en una radiografía una pequeña estructura opaca que se puede identificar en la zona del pene en los gatitos, como les digo, más añosos, pero no es un hallazgo que van a encontrar en gatitos jóvenes, por ejemplo, ¿ya? La pubertad del macho también es más o menos similar a la de la hembra, empieza entre los 7 y los 12 meses de edad. También se pueden dar cuenta porque empiezan todas las conductas clásicas de los machos, que principalmente son el marcaje, las conductas territoriales, bastante clásico. Y los testículos de los gatos pueden crecer con los años, hasta más o menos los 2-3 años de edad, en que alcanzan el tamaño adulto clásico. Ya aquí también hay un diagrama de la anatomía reproductiva del gato. Se pueden dar cuenta que está los testículos, está el pene,
tienen glándulas vulvoretrales, tienen una próstata que es ínfima, que no se puede ver en la ecografía, por eso normalmente la próstata de los gatos nunca está informada, es una estructura muy pequeñita, no desarrollada como la de los perros, y tienen estos ductos deferentes que por donde bajan posteriormente los espermatozoides cuando están formados hacia los testículos. Eso es lo que les explicaba aquí del pliegue válano prepucial, en que impide que el pene se pueda exponer por completo, versus en el caso de un macho adulto, en que este pliegue ya no está, ya se rompió, y el pene se puede exponer perfectamente, en el fondo lo que los capacita para una monta posterior. Si se fijan, después pueden ver de cerca estas imágenes, pero se alcanzan a ver las espículas, que son formadas por tejido conectivo y dependiente de andrógeno, y acá está una imagen de cómo uno puede ver la anatomía reproductiva del gato, se ve el ano, los testículos y el pene, ¿ya? La fotito de aquí arriba vemos la postura clásica de la monta, y por eso es que la gata, cuando está en celo, toma muchas veces esta postura, porque es la clásica postura que mantiene la monta. Lo otro importante también, fíjense que para la sujeción, el macho muerde a la gata, entonces ese es un momento en que obviamente también puede haber transmisión de enfermedades infectocontagiosas, como habíamos conversado en las clases anteriores, ¿ya? La primera alteración que vamos a conversar es el síndrome del ovario remanente, que es cuando queda tejido ovárico funcional, incluso este tejido funcional es capaz de producir celos, y esto ocurre posterior a que la gata haya sido ovario histerectomizado, o sea, se haya esterilizado, ¿ya? ¿Por qué puede ocurrir esto? Porque durante la cirugía se puede caer tejido ovárico, de forma imperceptible obviamente, adentro de la cavidad abdominal, y ese tejido se puede revascularizar nuevamente, o en el fondo, la forma más común es cuando no se retira todo el tejido, ¿ya? A veces es difícil por la anatomía, porque es chiquitito todo, puede quedar restos de ovario, y estos restos de ovario pueden generar una hiperplasia, crecer bastante y generar hormonas y todos los ciclos igual que si la gata no se hubiera esterilizado, ¿ya? Los signos pueden aparecer entre semanas o meses posteriores a la esterilización, ¿ya? Incluso puede llegar a haber hasta aceptación del macho, ¿ya? Hay que tener cuidado en esos casos en que la gata haya sido, por ejemplo, solo ovario ectomizada y no ovario histerectomizada, porque eventualmente podría incluso quedar preñada, ¿ya? El diagnóstico se puede hacer primero a través de los signos clínicos, si una gata está en celo o tiene signos o exhibe signos de celos bastante evidentes, y principalmente la forma más sensible muchas veces es a través de la ecografía abdominal, en el momento en que la gata está exhibiendo signos de celo, para que puedan encontrar este tejido residual que en los periodos interestros puede involucionar y ser bastante chiquitito, entonces puede ser difícil de encontrar cuando es muy, muy pequeño. Entonces lo ideal es aprovechar estos momentos de celo para que puedan hacer el diagnóstico, ¿ya? También se puede hacer a través de una citología vaginal. En el momento en que la gata esté con estos signos de celo, ustedes encontrarían el mismo desarrollo del epitelio cornificado que encuentran en una gata entera. Van a encontrar ausencia de glóbulos blancos y glóbulos rojos, y se ve en un fondo claro todo este epitelio desarrollado, ¿ya? También podrían medir los niveles de estradiol, que van a estar más altos que 20 picogramos por ml, eso normalmente lo más clásico, pero los niveles de estradiol en algunos casos pueden estar normales, por eso les digo que la ecografía abdominal es bastante más sensible a veces y no tiene esas variaciones, obviamente el operador dependiente tener experiencia el veterinario que lo esté realizando para encontrar un ovario remanente. La otra condición es la hiperplasia fibroadenomatosa o fibroepitelial. No sé si alguna vez les ha tocado escuchar esto, los que hacen práctica o los que trabajan, pero en general es una condición que no es poco común, ¿ya? Como yo les había contado cuando hablamos de cáncer, más o menos el 85% de todos los cánceres mamarios, o sea, de todas las masas mamarias, son cáncer, ¿ya? Principalmente adenocarcinoma. Pero de estas masas mamarias, más o menos este 20%, 25% o 15%, perdón,
que no es cancerígeno, son benignas, y la gran mayoría de estas alteraciones benignas de las glándulas mamarias son hiperplasia fibroadenomatosa o fibroepitelial. Ambos nombres se utilizan, ¿ya? Entonces es una condición común. Principalmente la podemos ver en gatitas que son jóvenes y que están en su etapa ciclante, y también incluso se pueden encontrar en hembras preñadas, ¿ya? También podríamos verlo en machos, en caso que el macho se haya realizado un tratamiento con progestágenos o con acetato de megestrol, ¿ya? Y la característica es que la mayoría de las glándulas en este caso se va a afectar, a diferencia a veces de las neoplasias mamarias, que suelen ser masas únicas, también puede ser múltiple, pero es más común en este caso que veamos todas las glándulas mamarias en una condición de desarrollo similar, ¿ya? Como pueden ver ahí, esto es lo que incluso puede llegar a pasar. Hay una hiperplasia del tejido glandular y crece muchísimo, y puede crecer tanto al punto de que esto se llegue a necrosar por el aumento de tamaño que sufren estas glándulas mamarias, ¿ya? Hay que tener cuidado, porque el principal diagnóstico diferencial de esto son las neoplasias mamarias. Muchas veces la gente las puede confundir, pero a través de la anamnesis, de los signos clínicos y de la edad de la gata, también uno puede hacer esta diferenciación, ¿ya? ¿Cuáles son las causas? Principalmente lo que se asocia es que podría haber un exceso de sensibilización de los receptores de las glándulas mamarias, de los receptores celulares, a la progesterona, ¿ya? Como que reaccionan en forma exagerada o aumentada a la progesterona. ¿Por qué se tiene este prediagnóstico? ¿Por qué, o sea, esta presunción? ¿Por qué se cree que es la progesterona la causante? Porque en casi todos los estudios histológicos que se han hecho, se han visto que estas glándulas tienen receptores de progesterona desarrollados y bien marcados, versus, por ejemplo, en el caso del estradiol, que solamente el 50% de los casos que se han analizado y que han estudiado han visto que exponen estos receptores de estradiol. Entonces, se presume que la progesterona es la involucrada en este caso, ¿ya? Pero ha habido casos en que se puede desarrollar esta condición en hembras que estén esterilizadas. Podría ser eventualmente en hembras que están recientemente esterilizadas y que todavía mantienen niveles hormonales altos. Aún no ha habido este descenso que ocurre de las hormonas después de la esterilización, que ocurre más o menos a la quinta, a la sexta semana, ¿ya? Entonces también podría eventualmente verse en hembras que han sido recientemente esterilizadas. Si se fijan, es un aumento de volumen glandular que es bastante parejo muchas veces, ¿ya? Pero no se confíen de esto, porque hay veces en que no todas las glándulas están desarrolladas, y en algunos casos pueden ser solo algunas, dos, etc. Entonces, no necesariamente van a ver todas las glándulas comprometidas, pero sí suele ser la presentación más frecuente. ¿Se acuerdan cuántas glándulas mamarias tienen las gatas? ¿No? ¿El pares? Tienen ocho, ¿ya? Cuatro pares. Son dos craneales y dos caudales. El diagnóstico oficial lo tendríamos que hacer a través de histopatología, ¿ya? O sea, hacer una biopsia, pero muchas veces no se indica hacer la biopsia, porque este tejido está tan comprometido, está tan dañado, que si sacamos una muestra de esto, por ejemplo, hacemos una lesión acá, esto no va a cerrar jamás. Se va a abrir, se va a empeorar, y probablemente eso se contamine y duela muchísimo posteriormente. Entonces, lo que se recomienda es muchas veces averiguar un poco los antecedentes de la gata, si es que la gata está entera, si es que la gata ha presentado, por ejemplo, signos de celo recientemente. Recientemente se considera en un plazo más o menos de 8 semanas desde que aparecen los signos clínicos. No, si es que eventualmente esto apareció de forma rápida, como para que lo puedan diferenciar de una masa mamaria. Las masas mamarias muchas veces suelen empezar a crecer muy lento y de repente pueden tener un crecimiento más exagerado, pero suelen ser más progresivas, y obviamente las masas mamarias suelen estar presentes en hembras que ya son de edades más avanzadas, como 7, 10 años para arriba, ¿ya? Entonces, esto suele ser una condición que es común en gatitas más jóvenes, ¿ya?
El tratamiento de elección que se utiliza para esto es la esterilización, o sea, tienen que esterilizar a los pacientes que presentan este tipo de situación, porque o si no, los valores de las hormonas no van a descender y por lo tanto el cuadro va a seguir avanzando. Entonces, lo primero que deben hacer es esterilizar. Si es difícil esterilizar por el centro, porque está todo este tejido mamario exageradamente edematizado y aumentado de volumen o necrotizado, por ejemplo en este caso, lo que se recomienda es operar muchas veces por el flanco, ¿ya? Pero también, si hay un cirujano que puede tener más expertise en hacer la técnica convencional, puedan separar cuidadosamente el tejido mamario y poder acceder a la línea media y de todas maneras esterilizarla por ahí. Pero todo depende de cuán edematizado y inflamado esté esto, porque lo mismo que les decía, si hay un proceso inflamatorio severo y hacemos una lesión ahí, es posible que eso se abra, tengamos dehiscencia de puntos, tengamos complicaciones posteriormente. Luego de la esterilización, lo que debiéramos ocupar es un bloqueador de los receptores celulares de progesterona. Y el que se utiliza de elección es un medicamento que se llama aglepristona. La aglepristona no está acá, no tiene licencia para estar en Chile, pero hay en algunas partes a veces donde uno lo puede encontrar. Es un medicamento que se utiliza inyectable, las dosis son de 10 a 15 miligramos por kilo subcutáneo, y se aplica en el día 1 de tratamiento, en el día 2 y posteriormente en el día 7. ¿Ya? Esto suele ser bastante efectivo y logra una remisión completa del cuadro más o menos en unas 3-4 semanas. ¿Ya? También se ha utilizado agonistas dopaminérgicos que bloquean a la prolactina, como la cabergolina, a 5 microgramos por kilo oral por 5 a 7 días. La cabergolina puede tener varias reacciones adversas como vómito. ¿Y por qué se ocupa un bloqueador de prolactina? Porque la prolactina es la que mantiene el cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo es el que produce la progesterona. Entonces, obviamente las gatas enteras podría ser una alternativa de tratamiento a la cabergolina, pero una gata esterilizada, lo ideal es utilizar la aglepristona para bloquear los receptores celulares. ¿Ya? ¿Cómo? La metergolina, que es el Contralac, no está como licenciada el uso en gato, ¿ya? No se recomienda, donde tú lo leas no se recomienda el uso en gato. De hecho, en el prospecto mismo dice que no lo puedes usar en gato. Entonces, eventualmente hay gente que lo ha utilizado, pero es un riesgo, o sea, tendrías que conversarlo con el tutor. Pero en el fondo lo mismo que te decía, si va a bloquear la prolactina en un paciente que ya no tiene cuerpo lúteo porque ya se esterilizó, yo creo que ahí te sirve más el bloqueador de progesterona, ¿ya? Importante en el tratamiento, además, considerar la analgesia. Les puse esta foto porque esta gata debe estar sufriendo un dolor tremendo, entonces obviamente consideren analgesia en estos pacientes. Puede ser metamizol, un analgésico puro, puede ser el meloxicam, que es un antiinflamatorio, puede ser el tramadol, ¿ya? Antibiótico en el caso de que tengan heridas abiertas como esta, que antibiótico, los betalactámicos, como la amoxiclavulánico y sus familiares, las cefalosporinas, pueden servir en estos casos, ¿ya? Y vigilar el patrón respiratorio, porque fíjense ahí la presión que hay hacia tórax y el proceso inflamatorio, esto puede desencadenar una falla respiratoria aguda por un proceso inflamatorio sistémico. Entonces, esto no es menor. Yo he visto 2 pacientes morir por esta condición, ¿ya? Entonces, he visto otros muchos que salen bien, y porque esto, como les digo, es bastante común, es algo que suele uno ver recurrentemente, pero sí he visto morir por la insuficiencia respiratoria y por el desencadenamiento de esta respuesta inflamatoria, ¿ya? La otra condición es la piometra, que sabemos que es una condición bastante frecuente, y que la piometra es una infección bacteriana del útero, ¿ya? ¿Cómo se infecta el útero? A través de forma ascendente desde la vía genital, o eventualmente desde vía hematógena inclusive, ¿ya? ¿Qué factores influyen en que se desarrolle una piometra? Principalmente la progesterona, ¿ya? La progesterona tiene gran influencia sobre el útero porque es la hormona que prepara el útero para la preñez. Entonces, para preparar este útero para que se preñe, lo que hace es, primero, suprimir la respuesta protectiva dentro del útero, ¿ya? Para evitar el menor número de reacciones adversas, por ejemplo, a el semen. Reduce también que el útero se contraiga, ya deja un útero menos contráctil. También estimula el desarrollo de las glándulas endometriales.
Entonces estas glándulas se desarrollan y empiezan a secretar líquido, ¿ya? Entonces, si claramente entonces ese útero no se preña posteriormente con el desarrollo de todas esas condiciones, podemos caer en un riesgo alto de que ese desarrollo de glándulas, secreción de mucus, etcétera, se pueda contaminar con bacterias y generar una piometra, ¿ya? Antes de que se genera la piometra, lo que se desarrolla es una condición que se llama hiperplasia endometrial quística, ¿ya? Entonces, cuando vean una ecografía con hiperplasia endometrial quística, van a ver que es el paso previo a una piometra. ¿Cuánto falta para que se desarrolle una piometra? Eso no es posible de decir. Hay pacientes que pueden tener meses una hiperplasia endometrial y hay otros pacientes que pueden en un par de semanas generar una piometra. Entonces, al verlo, es una recomendación ya que ese paciente se debe esterilizar antes de que pudiera avanzar algo más, ¿ya? Muchas veces antes de la piometra se genera la mucometra, que es la acumulación de este mucus, que es estéril, que produce la glándula uterina, y posteriormente, si este mucus, con la apertura del cérvix, con la disminución de la inmunidad local dentro del útero, se pueda contaminar, se va a generar esta piometra, ¿ya? Hay muchas bacterias involucradas, pero como para todo, en general, la más común siempre es la Escherichia coli, ¿ya? Suelen ser enfermedades de gatos ya en edades medias avanzadas, como sobre los 3-4 años, pero yo he visto piometra en gatas de 10 meses, ¿ya? Entonces, obviamente, en esas gatas jóvenes hay condiciones individuales que los predisponen a, probablemente condiciones genéticas, que quizá mayor sensibilidad, como les decía, esta progesterona y un desarrollo exagerado de estas glándulas del útero y de la secreción, ¿ya? Porque en la normalidad no es tan común que se genere una hembra jovencita, pero no lo descarten por ser una gata joven, ¿ya? ¿Cuáles son los signos clínicos? El abdomen se distiende, la gata puede estar decaída, puede estar anoréxica, puede tener fiebre, pero no en todos los casos, en las perras suele ser a veces más común. Descarga vulvar purulenta o mucopurulenta o incluso sanguinolenta en los casos en que, por ejemplo, el cervix está abierto, porque acuérdense que las piometras pueden tener un cervix abierto y generar descarga, o un cervix cerrado y que no haya descarga vulvar. Y en esos casos, los signos de sepsis van a ser aún más marcados y más severos, porque vamos a tener un paciente que no tiene cómo drenar este pus que está acumulando. Entonces, es más probable que una piometra a cuello cerrado o a cervix cerrado tengamos más signos de fiebre, de decaimiento, taquipnea, taquicardia asociados a esta infección, ¿ya? Entonces también este antecedente, como les decía, para la hiperplasia fibroepitelial, el antecedente de que haya la gata tenido un ciclo estral dentro de un plazo más o menos de unas 8 semanas atrás, ¿ya? Ahora, el reconocimiento de que haya habido celo no es tan frecuente como en el caso de las perras, ¿ya? Porque a veces las gatas más avanzadas en edad ya muchas veces no están esterilizadas y empiezan a ser poco notorias en los celos y a veces la gente no se da cuenta cuando estuvieron eso. Entonces, este antecedente no es tan como determinante como en el caso de las perras, en que uno les pregunta y el celo fue realmente hace poco, hace algunas semanas atrás. Entonces, en el caso de las perras, el haber tenido el celo es un signo bien determinante. En el caso de las gatas no es tan así, porque es más variable el reconocimiento también de este celo. ¿Se puede llegar a romper el útero en casos severos de piometra? Sí. ¿Qué pasa cuando se rompe el útero? Va a haber una peritonitis bacteriana, un shock séptico y la gata se puede morir, ¿ya? Y otra cosa importante, a diferencia de los perros, las gatas no generan estos signos clásicos de poliuria, polidipsia, que generan las perras con piometra. ¿Saben por qué las perras con piometra tienen poliuria, polidipsia? ¿No? La poliuria polidipsia está dada en la piometra por la glomerulonefritis. ¿Ya? Hay tanta desarrollo de citoquina inflamatoria, hay antígenos dando vuelta, anticuerpos, y todo este proceso inflamatorio se deposita en los riñones y genera glomerulonefritis. Por eso una piometra puede generar una falla renal aguda y posteriormente que quede una condición crónica, ¿ya? Entonces, cuando ya vemos signos en las perras de
poliuria, polidipsia, esa perra ya tiene un proceso inflamatorio bastante marcado y ya tiene un componente de una injuria renal aguda, ¿ya? Entonces, para tomarlo en consideración cuando vean esos signos, que son súper frecuentes en las perras. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero a través de los signos clínicos, que nos parezcan signos compatibles con los que hablamos anteriormente. Radiografía no sirve, no tomen radiografía. Les podría servir para descartar otras condiciones, ¿no? Pero en general para la piometra tienen que tener harta expertise para encontrar el útero grande, y la verdad es que si el útero no está tan grande no lo van a ver a la radiografía, así que no lo hagan. Ecografía abdominal es el diagnóstico de elección, es como cuando podemos ver el útero aumentado de tamaño, con contenido hipoecoico o contenido celular, sugiriendo que hay célula, que en el fondo es un líquido más séptico, ¿ya? Y también en algunos casos se describe que puedan medir la progesterona, que debiera estar sobre 15.9 nanomol por litro, pero en el fondo entre que 4 días que les llegue un resultado hormonal, con una ecografía en 20 minutos tienen el diagnóstico, ¿ya? Yo creo que era más común hacer esas mediciones cuando no era tan masivo el uso de la ecografía abdominal. Pueden también, obviamente, en el examen clínico encontrar a la palpación abdominal dolor, una estructura aumentada de volumen, que a veces no se les puede confundir con el intestino, pero pueden palpar una estructura tubular aumentada de volumen. La secreción vulvar es variable que la puedan ver, porque muchos gatos se acicalan harto, y como se están acicalando todo el tiempo, puede ser que los tutores no vean secreción vulvar. En los hemogramas suele haber un proceso infeccioso, o sea, leucocitosis por neutrofilia, hay desviación a la izquierda, ¿ya? Regenerativa, ¿se acuerdan cuál es la desviación a la izquierda regenerativa? ¿Sí? ¿Cuál? ¿No? Ya. La regenerativa es cuando vemos basiliformes, ¿ya? Y los basiliformes son menos que los neutrófilos, ¿ya? Siempre los neutrófilos tienen que ser más que los precursores, porque eso me está indicando que la médula ósea está equilibrada, está pudiendo hacerle frente a la infección. Si yo tengo un proceso que es arregenerativo, voy a tener precursores de las células blancas más altos que los neutrófilos. Y eso me está diciendo que el proceso le está ganando al sistema, porque en el fondo ya el organismo está teniendo que mandar precursores que no alcanzan ni siquiera a madurar para el control del proceso infeccioso, ¿ya? Entonces siempre fíjense en eso, que sea siempre regenerativo, lo que indica que en el fondo el individuo está respondiendo de una forma adecuada. Y puede haber una anemia leve en algunos casos que el proceso lleve tiempo, ¿ya? Como hablamos, la conclusión de este curso debe ser que cualquier proceso inflamatorio genera anemia, ¿ya? Entonces, llévense eso para la casa. En el perfil bioquímico, en algunos casos podríamos ver aumento de las globulinas, también cuando el proceso inflamatorio es muy severo, pero podría no estar, así que no lo ocupen como para descarte. Estos son hallazgos que pueden estar, pero también podrían ver un perfil bioquímico normal. Pueden ver hipoalbuminemia en casos que también ya son muy crónicos. Lo mismo, los procesos inflamatorios van a disminuir la albúmina porque se van a generar proteínas de inflamación en desmedro de la albúmina, ¿ya? Por eso la albúmina disminuye en la inflamación crónica. Y otras veces podrían ver incluso casos graves, azotemia o alteración metabólica ya por signos de sepsis y falla multiorgánica, ¿ya? Esto es una enfermedad grave, hay que tomárselo así con potencial mortalidad. El tratamiento de la piometra es quirúrgico. Estos son úteros de gato, en algunos casos pueden generar piometras que son saculadas, como ven acá, en otros casos son ocupamientos completos del útero, ¿ya? El útero no se abre mientras está ahí en la cirugía, obviamente, se corta, se hace la ovarectomía, y posteriormente afuera pueden comprobar si efectivamente el contenido era pus, o sangre, o moco, etc., ¿ya? Lo ideal, la recomendación siempre es cultivar la secreción o cultivar el tejido uterino para saber qué bacterias son las involucradas y de esa forma poder enfocar el tratamiento antibiótico, pero en muchos casos no lo hacemos y se pueden elegir antibióticos de acuerdo a, como empírico en el fondo, a lo más frecuente, como hablamos, que es la Escherichia coli. Entonces se pueden utilizar amoxicilina con clavulánico en pacientes que estén comiendo, que estén estables, o en pacientes más inestables pueden ocupar ampicilina, pueden ocupar otras cefalosporinas como cefasolina, por ejemplo,
pueden ocupar fluoroquinolonas como el enrofloxacino. Obviamente, acuérdense que el enrofloxacino debe usarse con cuidado en pacientes que ya tienen indicios renales, entonces siempre usar estos antibióticos con pacientes hidratados, no así pacientes deshidratados, en shock, etc. ¿Ya? Y creo que por último, el criptorquidismo, ¿ya? Que es cuando hay una falla en el descenso de uno o ambos testículos hacia el escroto, ¿ya? Y que estos testículos puedan permanecer dentro del escroto a partir de los 7-8 meses, que cuando ya les dije que los testículos ya no pueden ir y venir a través del anillo inguinal. El criptorquidismo es el defecto congénito más común del sistema urogenital, ¿ya? Y puede afectar más o menos entre un 1,3 a un 3,8% de los gatos, ¿ya? Es más bajo de lo que ocurre en pesos. En estudios que han hecho de gatos con raza, la raza Ragdoll es una de las que más presentaba prevalencia para el desarrollo de esta enfermedad, ¿ya? Y en la mayoría de los casos, en el 80%, son unilaterales, ¿ya? El criptorquidismo unilateral. Tanto derecho como izquierdo no hay estudios que muestren que puede ser un lado más frecuente que el otro, ¿ya? Cuando decimos que un paciente es monorquidio, es porque uno de los testículos no existe, no se formó, ¿ya? Que es distinto a ser criptorquidio, ¿ya? Eso es raro, de todas maneras. Entonces, ahí les puse un resumen, más o menos el 87% o 80% es unilateral, depende de lo que lean, obviamente estos porcentajes van a variar de acuerdo a la literatura, pero son todos similares. Bilateral es poco común, es mucho más común que sea unilateral. El 49% se queda retenido en la zona inguinal, el 33% en la zona abdominal y el 14% puntualmente en el anillo inguinal, ¿ya? Cuando digo inguinal en general, es en cualquier parte de la región inguinal. Cuando hay un solo testículo en el escroto, es difícil saber si es el derecho o el izquierdo el que está en el escroto, cuál de los dos está retenido, ¿ya? No se estresen ahí porque cuesta mucho saber realmente cuál es el que retiene. Y también en los gatos que son muy gorditos, es difícil palpar si es que el testículo se puede haber quedado en la región inguinal, ¿ya? Porque podemos confundir con el linfonodo inguinal y podemos confundir con el panículo adiposo que está desarrollado y que se forma así como nodular muchas veces la grasita. Entonces, en esos gatitos es difícil de encontrar. Pero los otros gatitos que son magros, que son jóvenes, no es difícil encontrar cuando está en la región inguinal. En el abdomen, imposible, olvídense. Entonces, si en el examen clínico lo encuentran en la región inguinal, perfecto. Si no lo encuentran, entonces tienen que mandar a ese paciente a hacer una ecografía abdominal para que pueda encontrar el testículo. Y al igual que habíamos hablado para el ovario remanente, esta también es una ecografía que tiene que hacer alguien con experiencia porque tienen que encontrar una estructura que mide muy poquito, menos de 1 centímetro dentro del abdomen. Cuesta encontrarlo y más encima, adentro del abdomen, los testículos se atrofian, ¿ya? Porque la temperatura hace que empiecen a atrofiar. Si son más pequeños que los testículos que están en el escroto, entonces más difíciles son de encontrar, ¿ya? Los testículos que están retenidos producen testosterona, por lo tanto pueden generar conductas de macho habitual. Por eso si castran un gato que tiene un testículo retenido y solo castran el testículo escrotal, el gato va a seguir teniendo conducta de monta, marcaje, competencia por territorio y todo lo que conocemos que hace un gato entero, ¿ya? Entonces, la diferencia es que el testículo que está retenido dentro del abdomen no produce semen, entonces no es fértil, ¿ya? Pero sí produce testosterona. Así un testículo, dicen que se puede conquistar, y eso de tirar Lo que pasa es que es muy poco probable que por hacer ejercicio te baje un testículo, ¿ya? Porque si está retenido es porque el ligamento es corto. Entonces, por más que hagas ejercicio, no te va a bajar el testículo. Entonces, el comentario debiera ser el siguiente. Cuando tú ves un gato pequeño, pequeño me refiero de menos de 6 meses o desde 6 meses para abajo, el gato debe tener ambos testículos en el escroto.
¿Ya? Lo que puede pasar es que tú, al palpar los testículos del escroto, puedes hacer que sean muy móviles, incluso uno se vaya hacia arriba y luego baje. Entonces, esa movilidad es permitida, porque acuérdate que puede subir y bajar hasta que llegue a la pubertad. Pero no es permitido que tú en el examen clínico no tenga un testículo. Si no tiene un testículo en el escroto es porque está retenido. Y ese testículo no va a bajar, que son conceptos distintos. No, por eso les dije, el testículo del gato nace en el escroto, ¿ya? Y en algunos casos, a los pocos días de nacido, estoy hablando entre los primeros 5 días, desciende, si es que no nace con el testículo descendido. Pero no va a descender a los 7 meses de edad. Entonces, me ha tocado que atender a veces pacientes que les dicen la vacuna y todo, el gato tiene 6 meses y le dijeron que iba a bajar el testículo. El testículo, si ya no bajó, no bajó. Lo que puede pasar es que es móvil, y eso es distinto a que no esté en el escroto, ¿ya? Un testículo que no está en el escroto y está retenido. No tienen que esperar que tenga 4, 8, 22 meses, porque no va a descender, ¿ya? Eso son conceptos distintos y son a veces como confusiones de conceptos. Esta condición es heredable, así que si tienen un gato que la tiene, su descendencia lo va a tener también, así que eviten cruzar esos gatos, sobre todo cuando estamos hablando de gato de pedigrí, ¿ya? Ocurre por un gen recesivo que es poligénico. ¿Y cómo pueden hacer el diagnóstico? Por ecoabdominal, con alguien que tenga experiencia. Si se fijan, ¿cómo lo podrían, por ejemplo, diferenciar de un linfonodo? Porque se parece mucho dentro del abdomen. La diferencia es esta. ¿Se fijan esta línea hiperecoica que está aquí en la fotito? ¿Me alcanzan a ver? Aquí y acá. Esto se llama mediastino del testículo. Y el mediastino lo puede hacer que lo diferencien de un linfonodo, ¿ya? Entonces, porque a veces es difícil. Para un ecografista, una estructura milimétrica chiquitita que podría perfectamente ser el linfonodo inguinal o otro linfonodo intraabdominal, porque cuando están intraabdominales pueden quedar en cualquier trayecto desde el riñón hacia abajo, ¿ya? Y otra forma es ver si el gato tiene espículas penianas, ¿ya? Si el gato tiene espículas penianas y fue castrado, tiene un testículo retenido en alguna parte, ¿ya? El tratamiento obviamente es cirugía, pero primero tienen que identificar dónde está el testículo y eso cuesta, porque estamos hablando de milímetros chiquititos. Les dejé aquí puesto, bueno, esto se lo subí de todas maneras al drive que tenemos, pero son estos dos artículos acerca de reproducción normal, o sea, aquí no habla de anormalidades, tanto del macho como de la hembra, y que son artículos nuevos de este año, y abajo un artículo que habla acerca de los principales problemas reproductivos, que son algunos de los que yo les mencioné acá, ¿ya? Entonces eso para que ustedes lo puedan revisar, si quieren, yo como les digo, se los comparto. El otro tema que nos había quedado pendiente para conversar es la enfermedad degenerativa articular y la osteoartritis, que son condiciones importantes que tenemos que hablar en gatos, ¿ya? Antiguamente era súper difícil para las personas asumir que el gato podía tener dolor, porque como sabemos los gatos esconden el dolor, ¿ya? Como lo hemos hablado en numerosas oportunidades, los gatos son cazadores, pero a la vez son presas, por lo tanto jamás se muestran débiles o con alguna alteración delante de las personas o de los otros congéneres o de otras especies. Entonces, es difícil que identifiquemos que un gato tiene dolor, ¿ya? Pero ya cada vez, como sabemos que el gato puede tener dolor y tiene estas condiciones, cada vez hemos ido identificando más estos tipos de signos, ¿ya? Así que antiguamente esto era muy subdiagnosticado y por lo tanto subtratado también, ¿ya? Pero ahora estamos remediando bastante eso. Cuando hablamos de osteoartritis puntualmente, lo que estamos hablando es que es un tipo de enfermedad degenerativa articular, ¿ya? O sea, la enfermedad degenerativa articular es un concepto global que implica alteración en
cualquier articulación, y en el caso de la osteoartritis es un componente dentro de la enfermedad degenerativa articular que afecta específicamente a las articulaciones sinoviales diartrodiales. ¿Qué quiere decir esto? Que son estas articulaciones que tienen una cavidad articular dentro de una cápsula ligamentosa, ¿ya? Y que esta articulación está bañada por un líquido sinovial. ¿Qué tipo de articulaciones son diartrodiales? La cadera, el hombro, el codo, los dedos, ¿ya? Esas son las clásicas articulaciones que son bañadas por líquido sinovial y que hay una cápsula articular involucrando esa articulación. Las otras articulaciones, que no son diartrodiales, son articulaciones no sinoviales que también pueden verse afectadas por la enfermedad degenerativa articular, ¿ya? Pero, ¿cuáles son estas articulaciones que no tienen cápsula y que no tienen, por ende, líquido sinovial? Por ejemplo, todas las articulaciones que no tienen movimiento, que no tienen que moverse, ¿ya? Por ejemplo, las articulaciones de las costillas con el esternón, la sínfisis mandibular, la sínfisis maxilar, los huesos del cráneo, todas esas articulaciones no son móviles, pero también pueden verse afectadas por enfermedades degenerativas, ¿ya? Entonces, esta es una condición muy prevalente. Se considera que más o menos hasta el 90% de los gatos pueden tener enfermedad degenerativa articular, ¿ya? Así que hay que considerarlo, por más que no lo puedan identificar o no lo puedan ver, lo tienen que asumir, ¿ya? Comúnmente afecta más de una articulación, múltiples articulaciones, y hay muchos cambios radiográficos que están asociados, y estos cambios radiográficos muchas veces van aumentando con la edad, ¿ya? Son más prevalentes a medida que los gatos se van poniendo de mayor edad, ¿ya? Hay muchas como estudios al respecto de la enfermedad degenerativa articular. Todavía hay algunas como teorías de cuáles son los orígenes de la enfermedad, pero no, como todo, no está absolutamente claro cuál es la patogénesis específica, pero sí, obviamente, una enfermedad también que es multifactorial, ¿ya? En algunos casos hay osteoartritis que son traumáticas, por ejemplo, los clásicos gatos que se caen y se fracturan la cadera, normalmente en esa articulación o en esa luxación de cadera va a haber una osteoartritis posteriormente a medida que ese gato vaya envejeciendo. O sea, todas las articulaciones que han sufrido por algún trauma es altamente probable que vayan a generar osteoartritis, ¿ya? Y también la enfermedad, la osteoartritis puede producirse por displasias articulares, es decir, que los huesitos vengan, las articulaciones no articulen de una forma adecuada, lo que pasa comúnmente en el codo y puede pasar también en la cadera, las displasias de cadera, las displasias de codo. A la larga esas enfermedades terminan en osteoartritis también y obviamente en dolor crónico. Hay razas de gatos que uno sabe que van a generar displasias de cadera, por ejemplo los Maine Coon, entonces son gatos que están predispuestos, por ejemplo, a este tipo de condiciones. Los Persas y los siameses también, en menor grado, pero los Maine Coon por su tamaño son comúnmente afectados, como pasa en los perros grandes, que son perros más predispuestos a tener displasias de cadera, ¿ya? ¿Cuáles son las articulaciones más afectadas? Los hombros, o la articulación escapulohumeral, los codos, las caderas y las rodillas. Esas son las articulaciones que comúnmente vemos más afectadas, ¿ya? También se puede producir una condición que se llama espondilosis vertebral, que cuando ven esta radiografía y clásicamente tienen estos picos del oro, ¿lo han visto alguna vez? Eso se llama espondilosis. ¿Por qué ocurre la espondilosis? Espondilosis, ¿por qué? ¿Qué ocurre? Pero, claro, o sea, por la edad ocurre, porque en general la espondilosis ocurre debido a que hay una articulación vertebral con inestabilidad, ¿ya? Con juegue articular. Acuérdense que el organismo quiere estabilizar la columna, la espalda no puede hacer esto, ¿ya? La columna no puede hacer esto. Entonces, cuando hay inestabilidad, hay un esfuerzo del organismo por inmovilizar esa articulación. Entonces, el ligamento longitudinal
ventral se calcifica, y a medida que se va calcificando más, primero se hipertrofia, luego se calcifica, y se va en el fondo rigidizando esa articulación. En ese intento de hacerlo bien, terminamos peor porque tenemos un ligamento grande que rigidiza, que genera artrosis, que puede comprimir incluso a los nervios que van saliendo por los costados. Tenemos nervios medulares que salen en todos los segmentos, y esos nervios se pueden, en casos severos de espondilosis, se pueden ver comprimidos, apretados, y generar obviamente dolor neuropático, dolor crónico, ¿ya? Entonces, la prevalencia de esta condición de espondilosis vertebral que ocurre por la edad, por esta inestabilidad que ocurre en las columnas más viejitas, es bastante prevalente, es bastante común en gatos viejos. De hecho, más del entre el 80 y el 90% de los gatos sobre 12 años lo tienen, ¿ya? Entonces aquí vemos algunas fotitos de enfermedad degenerativa. Esto es lo que les decía de la espondilosis. Fíjense acá, aquí está la calcificación de este ligamento longitudinal ventral, y inicialmente parten estos piquitos de loro, y luego esto se va llegando a juntar hasta formar la espondilosis completa, ¿ya? Esto genera harto dolor en la región lumbosacra, por lo mismo que les explicaba de que hay afección de nervios que salen de ahí, hay mucho dolor. Entonces, por lo tanto, son pacientes que pueden generar dificultad para defecar asociado al dolor. No pueden tomar la postura o les duele defecar, entonces les cuesta subirse a la caja. Entonces es común que los gatitos añosos puedan empezar estos trastornos de eliminación, tanto urinarios por no querer subirse a la caja, por caminar hacia la caja, como defecatorio en retener heces y generar megacolon secundarios, ¿ya? Acá vemos también articulaciones que están comprometidas, las articulaciones del hombro, que podemos ver todos estos osteofitos, todo como reacción alrededor de la articulación, que las pueden aquí ver, ¿se fijan? Como bien terrible, que hay una cadera con displasia. Entonces, todo esto podemos encontrar en radiografías de gatitos añosos. Importante sí que no hay una correlación exacta o completa entre signos radiográficos y signos clínicos de enfermedad degenerativa articular. Es decir, que hay gatos que pueden tener signos clínicos muy severos y que la radiografía no tengan hallazgos tan severos. Y al revés, ¿ya? Signos muy severos radiográficos, pero que el gato no manifieste grandes signos de dolor o de alteración. Entonces, no hay correlación exacta, pero sí hay que asumir que, obviamente, los gatitos viejos van a comenzar con alteraciones de movilidad, con dolor y con problemas asociados, ¿ya? Entonces, tienen que buscar el dolor. Muchas veces al examen clínico, cuando hacen palpaciones, por ejemplo, paravertebral, hacen palpación de la región coxofemoral, pueden manipular las extremidades. Acuérdense que a los gatos no les gusta que manipulen su extremidad, entonces eso es un poco difícil a veces diferenciar si realmente te está quitando la pata porque le duele o te está quitando la pata porque está enojado, ¿ya? Pero muchas veces si uno puede pedirle al tutor que los ponga de forma gentil de lado, que los abrace, y uno empezar a manipular todas las articulaciones desde los deditos, incluso hacia arriba, la rodilla, el codo, el hombro, estirar, flexar, ver si hay disminución en los ángulos de extensión o de flexión. Todo eso pueden ser signos muchas veces indicativos de dolor, ¿ya? Los signos clínicos mucho menos clásicos que los perros, que a veces uno los puede identificar mejor. Menos del 50% de los gatos cojea, entonces la cojera a veces es difícil de que la asumamos como un signo clásico de enfermedad degenerativa, pero sí, obviamente al estar presente ya sabemos que ese paciente debe tener una enfermedad osteoarticular, ¿ya? ¿Qué signos clínicos podemos ver de forma clásica? El gato tiene dificultad para saltar, ya no salta como antes, ya no tiene saltos únicos como antes, que de abajo se subía a la mesa, ahora busca escalones, se sube primero una silla, después se sube a la mesa, lo mismo para la cama. Muchas veces ocupan harto las uñas para subirse, es decir, como a veces medio como trepando, porque no son capaces de dar el salto completo. ¿Ya? Los saltos ya no son altos, son bajitos, como les decía, pueden cojear, pueden haber dificultad para ocupar la caja de arena, sobre todo cuando son cajas altas, ¿ya? Por eso es importante verificar que realmente, por ejemplo, un gatito añoso empiece a hacerse a veces caca antes de llegar a la caja o hacia el lado, porque muchas veces no puede levantar las patas para meterse a la caja o rascar.
Esa es otra de las cosas que dejan de hacer, dejan de rascar tanto en la caja, a veces dejan de tapar las cosas, y antes los gatos siempre tapaban, o usan los rascadores también por el dolor que esto les implica. Duermen más, la gente suele creer que eso es asociado a que están viejitos, pero ese dormir más muchas veces es dolor. Interactúan menos, están más cortos de genio, están más mal genio, menos tolerantes a los manejos, a las manipulaciones, también con los mismos a veces hermanos de casa, cuando suelen ser más jóvenes, los gatitos mañosos suelen estar intolerantes y a veces pegarles un mangazo porque no quieren ser molestados o les duele en el fondo. El pelaje empieza a ser de mala calidad porque se dejan de acicalar, porque les duele cuando se empiezan a acicalar hacia atrás, cuando tienen dolor crónico en la cadera, en la columna. Entonces, muchas veces empiezan a llenarse de motas por el dolor, ¿ya? Y las uñas empiezan a ser largas porque no las gastan, pues no rascan, ¿ya? Entonces, como les decía, algunos signos la gente no los ha notado, uno se los empieza a comentar y recién ahí empiezan a darse cuenta que pueden haber esos cambios. Entonces existen actualmente muchos cuestionarios que uno le puede entregar a tutores de cuál es la conducta que está llevando el gato en casa, si por ejemplo juega, si por ejemplo salta, cómo salta, cuáles son sus posturas, como para que los tutores empiecen a reconocer cuáles son estos signos. Lo mismo también un registro de cómo va cambiando a veces la movilidad de lo que hacía, no sé, pues hace 3 meses, lo que hace ahora, irlo registrando, puede uno notar un empeoramiento. Y muchas veces estos cambios asociados al dolor pueden tener similaridad con trastornos conductuales, ¿ya? Como por ejemplo lo que les decía, trastornos de eliminación principalmente, gatos que empiezan a ser fuera de la caja de arena. Una de las causas que tenemos que descartar es dolor crónico, entonces muchas veces no es conductual, sino que puede ser dolor. Eso, los trastornos de eliminación, hay que verificar bien cuáles son todos los factores involucrados que pueden estar influyendo para realmente llegar al tratamiento adecuado, ¿ya? En el examen clínico, como les decía, hay malestar a la manipulación, a la palpación. A los gatos nunca les gusta que le toquen sus miembros, pero en este caso es peor. En las radiografías vemos signos compatibles con enfermedad degenerativa articular, como los osteofitos que veíamos en la radiografía anterior, como la esclerosis, que es cuando vemos que un huesito puede estar mucho más blanco en relación a otro. No sé si ahí se los puedo mostrar en una radiografía, pero es bastante clásica. Eso ocurre harto la esclerosis ocurre harto en las articulaciones vertebrales, ¿ya? Pueden incluso a veces haber hasta tumefacción o edematización de los miembros cuando hay una enfermedad degenerativa articular, como que se hincha, como que están hinchaditos los bracitos o las patitas, las articulaciones, ¿ya? Eso es porque los tejidos blandos también se inflaman, incluso pueden llegar a mineralizarse tendones o ligamentos que uno puede ver en la radiografía. Pasa comúnmente con los bicipitales, que uno los puede encontrar mineralizados en algunos pacientes, que son hallazgos clásicos en el fondo de estas condiciones, ¿ya? Y recordar obviamente que por más severo que se vea la radiografía, eso hay que relacionarlo con los signos clínicos, o no descartar porque una radiografía no tiene suficiente hallazgo, nuestro paciente no tiene enfermedad degenerativa articular. Lo que prima, lo que vale son los signos clínicos que está presentando en casa, los cambios y lo que estamos viendo nosotros en el examen clínico. Importante también en el examen clínico la calidad muscular, como hemos hablado otras veces, más que el peso. Estos gatos con enfermedad degenerativa articular se atrofian mucho, tienen los cuádriceps súper flaquitos, uno los ve de atrás y pueden tener así una panza los gatos gordos, pero sí unas patitas. El cuádriceps es uno de los músculos que más podemos notar porque tiene alto desarrollo, entonces cuando se atrofia es muy notorio, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas las tienen siempre que ver. Y si les queda aún la duda, ¿qué pueden hacer? Tratarlo, ¿ya? O sea, si tienen duda de que lo que le esté pasando al gato, esos cambios conductuales, ese mal genio, esa actitud de dormir más, de comer, irse a acostar al tiro, pueden tratarlo y ver si es realmente dolor. Si hay dolor y lo tratan, ese paciente va a volver un poco a tener su actitud anterior, quizás no en un 100%, pero bastante más. Entonces, eso también es una prueba terapéutica, ¿ya? Que lo hacemos muchas veces en veterinaria. Y usar escalas de calidad de vida. Aquí hay un cuestionario que, por ejemplo, se le pasa a los tutores, ahí yo se lo subí también en el Drive para que lo puedan ver, pero son preguntas súper simples, así como cómo sube el gato, cómo baja, si está jugando, cómo se sube las cosas. Entonces son súper simples, te da un puntaje muy básico porque son poquitas preguntas
y de acuerdo a eso te dice si tu gato tiene enfermedad degenerativa, que en casi todos nos va a tocar que alguna de esas preguntas en nuestro gato va a ser un sí, ¿ya? La enfermedad degenerativa articular puede comenzar desde tiempo, más o menos desde los 6 años de edad, entonces no es una condición absolutamente de gatos viejos solamente, ¿ya? Así que considérenlo en todos los gatos. Es una condición incurable, obviamente, que va a ir avanzando con el tiempo, cada vez va a ser peor, pero por eso mismo tenemos que diferenciarlo cuando esto esté comenzando para empezar a hacer un buen tratamiento que es multimodal y que de esa forma la progresión de la enfermedad sea menos rápida, se va a aliviar el dolor y la calidad de vida del gato va a ser mejor. De hecho, estas encuestas están hechas midiendo principalmente calidad de vida, ¿ya? Cómo es la vida del gato y de esa forma cómo está influyendo el tratamiento que estamos haciendo en mejorar esa calidad de vida. Los tratamientos son en base a antiinflamatorios no esteroidales, por ejemplo el meloxicam, el que más utilizamos, porque el otro que se describe en todos lados, que es el robenacoxib, que también es un COX-2 selectivo, no está en Chile, para variar, entonces normalmente utilizamos el meloxicam, que uno parte muchas veces con dosis de 0,1 miligramos kilo día, y luego se va bajando a 0,05 al día, y luego 0,05 kilo cada 48. ¿Ya? Siempre hay que tratar de usar la mínima dosis efectiva, o sea, que le sirva a ese paciente, y ojalá utilizar los antiinflamatorios no esteroidales en pacientes que estén en una crisis de dolor, porque no son medicamentos que uno pueda mantener por largo plazo, por lo que sabemos de su acción de las prostaglandinas renales y su potencial efecto de generar una injuria renal. ¿Ya? Entonces los antiinflamatorios no esteroidales siempre se ocupan en pacientes hidratados, en pacientes que están comiendo, en pacientes que están en una condición compensada. ¿Ya? Utilizamos también medicamentos para el dolor crónico, sobre todo en los casos severos, como la gabapentina, que es un bloqueador de los canales de calcio, por lo tanto va a reducir la excitabilidad neuronal y evita entonces esta hipersensibilidad que se genera por el dolor crónico. ¿Ya? La dosis que se utiliza es de 5 a 10 miligramos kilo y se puede usar 3 veces al día o 2 veces al día. ¿Ya? Incluso los gatos que se sedan mucho los podemos utilizar una vez al día. La pregabalina también es una hermana de la gabapentina, también un bloqueador de los canales de calcio, hace lo mismo, tienen obviamente reacciones idiosincráticas, es decir, que no a todos los pacientes le va a hacer lo mismo cada uno de los medicamentos, entonces hay pacientes que se ven como en un mejor efecto con la gabapentina, otros con la pregabalina, hay unos que se sedan más con la gabapentina y otros con la pregabalina. ¿Ya? Entonces, el principal efecto adverso de ambos es la sedación, más que otros efectos. Entonces, son medicamentos bien seguros, pero tienen ese efecto negativo que al tutor a veces le puede molestar. ¿Ya? Amantadina, la amantadina es un antagonista de los receptores NMDA, ¿ya? Entonces, disminuye la sensibilización central del dolor crónico y agudo también. Es un pariente de la ketamina, ¿ya? Como la versión oral de la ketamina. La utilizamos a 3 a 5 miligramos por kilo una vez al día o 2 veces al día. Acuérdense que siempre traten de partir con lo mínimo y con el ritmo horario más amplio, y luego se van acotando en caso que necesitan hacerlo más frecuente si el paciente no responde. ¿Ya? La amitriptilina es un antidepresivo tricíclico, inhibe la recaptación de serotonina y de noradrenalina, y por lo tanto también actúa como dentro de los mecanismos inhibitorios del dolor. ¿Ya? Lo pueden utilizar 1 a 4 miligramos por kilo cada 12, cada 24 horas. Este es un medicamento que también podemos utilizar para la cistitis idiopática, como habíamos dicho en esos casos crónicos mantenidos. Tramadol, el opioide sintético que tenemos a disposición de forma oral, es el único. Sabemos que se une a los receptores MU y inhibe la recaptación de serotonina también, por ende tiene un efecto de evitar la sensibilización central del dolor. ¿Ya? La dosis que utilizamos bien amplia, puede ir entre 2 a 5 miligramos por kilo, cada 8 horas, cada 12 horas, incluso puede ser cada 6 horas en momentos de crisis. ¿Qué efectos adversos del tramadol? El sabor amargo del tramadol oral y hace que casi todos los gatos no lo quieran utilizar, así que no es un buen medicamento oral para gatos, la verdad. ¿Ya? Yo no lo ocupo por lo mismo, porque lo vomitan, lo escupen, lo encuentran asqueroso, y más encima tiene algunos efectos negativos, como muchas veces inducir que los esfínteres se pongan como tensos, entonces puede costar que los pacientes orinen, y en algunos casos también genera un efecto de midriasis, un poco de sedación. Los gatos pueden estar pegados mucho rato con las pupilas midriáticas, no pestañean, se pueden ulcerar,
y en algunos casos no duermen también, ¿ya? Entonces tiene todos esos efectos secundarios que a veces no son tan agradables para un tutor en la casa, así que yo trato de no ocupar. Bueno, ahí no se los puse, pero se los puse anteriormente en la enfermedad, en las otras condiciones, el metamizol, yo lo estoy ocupando más que el tramadol, inclusive por unos 3 a 5 días normalmente, a las dosis que habíamos hablado, 15 miligramos kilo, puede ser cada 8, cada 12 horas, ¿ya? Pueden utilizar nutracéuticos, los condroprotectores como glucosamina y condroitin sulfato. Mira, yo no, se me olvidó subírselos, pero en un estudio que salió este año de un doctor que trabaja mucho en dolor crónico, y a través de una encuesta de calidad de vida comparó el uso de condroprotectores con placebo, y la verdad es que eran iguales. ¿Ya? O sea, no había cambios en la calidad de vida con el uso de estos condroprotectores. Por lo tanto, si la evidencia no lo respalda tanto, tampoco en cuestionamiento cuánto efecto realmente tienen estos condroprotectores en mejorar la calidad de vida del gato. Acuérdense que lo ideal es evitar la polifarmacia y utilizar lo que esté comprobado que nos está sirviendo. ¿Ya? Dietas suplementadas con ácido graso. Hoy en día los omega están súper comprobados en un montón de efectos positivos, antiinflamatorios, antirradical libre. Entonces, los ácidos grasos omega, sobre todo el omega 3, tiene alta evidencia que lo soportan muchas enfermedades. Entonces, yo, por ejemplo, utilizo mucho más el omega 3 que ya los condroprotectores, que en el fondo... Les voy a subir ese paper para que lo puedan ver, es de este año, pero bien interesante porque como es una persona que trabaja mucho en dolor crónico, entonces no es como un estudio así, no. Los cannabinoides también se describen. Yo no tengo experiencia, entonces no les podría decir acerca de cuáles, como realmente los efectos o los cambios, pero sí la gente que trabaja con los aceites de CBD sí ve obviamente cambios súper positivos en estos pacientes que tienen dolores crónicos muy severos. También hay gente que trabaja con los cannabinoides para las epilepsias o para ciertos trastornos conductuales. Entonces yo, como les digo, no tengo nada de experiencia en esto, pero sí obviamente está descrito dentro del manejo del dolor crónico. ¿Ya? Terapias de soporte, súper importante, nutrición y alimentación. El paciente debe mantener un peso óptimo, no puede estar gordo, porque si tiene dolor crónico y más encima está gordo, no se va a volver a parar más. ¿Ya? Eso es súper importante, que el paciente se mueva, evitar obviamente superficies que se deslicen o que impidan como una posición adecuada. Entonces tratar de que los pacientes con enfermedades degenerativas anden por puras superficies que no se deslizan, alfombras, goma eva, mat de yoga, etc. Y hacer terapias para bajar de peso, para que en el fondo se puedan sostener, y al final el no moverse empeora la obesidad y es un ciclo que cada vez va siendo peor. ¿Ya? Modificar el ambiente del gato, ponerle escalones, ponerle superficie, como les decía, superficie antideslizante, escaleritas, escalones, etcétera, rampas para que el gato pueda subir o bajar y de esa forma evitar el dolor. ¿Ya? Cajas de arena a la altura del piso, evitar que estén arriba de cosas. En casos muy severos también se puede hacer hidroterapia, que es caminar en agüita, estos caminadores que están en agüita que hay en Chile, en otras partes que hacen fisioterapia. La fisioterapia también, obviamente, en sí, que tiene masaje, que tiene TENS, que tiene electroestimulación. Terapias alternativas como la acupuntura, que tiene muchísimo soporte, estudio, evidencia, así que la acupuntura es una terapia alternativa que pueden utilizar para el manejo del dolor crónico. Y mantención de la condición del gato, cortarle las uñas porque él ya no se va a rascar y no las va a gastar adecuadamente, entonces evitemos que las uñas se claven en los cojinetes o que desvíen aún más la pisada. Cortarles el pelito porque se lavan menos, entonces va a haber que cortar muchas veces las motas y tener eso en consideración. ¿Ya? El tratamiento más nuevo ahora es este tratamiento, que es un anticuerpo monoclonal que bloquea este factor de crecimiento nervioso, ¿ya? El NGF. Este factor de crecimiento nervioso está implicado en la modulación del dolor, en la como información del dolor. Entonces, un paciente que tiene dolor estimula a este factor de crecimiento y por lo tanto se transmite la información de que hay dolor, y el paciente está todo el tiempo sintiendo o sensibilizándose contra esta sensación de dolor.
Entonces, con este anticuerpo monoclonal, lo que se hace es bloquear este factor de crecimiento y de esa forma esta información del dolor no se transmite. Y el paciente puede estar hasta un mes sin dolor. ¿Ya? Este es específico para la enfermedad osteoarticular, ¿ya? Para la enfermedad degenerativa articular. Se llama Solencia, lo tiene Zoetis, yo se los puedo vender. Pero es el único que los tiene, ¿ya? No trabajo en Zoetis, pero podría se me pagar a mí. Así que ojalá llegue pronto porque ya se aprobó la licencia del SAT, así que va a llegar y va a ser una ayuda súper importante para nuestros pacientes que, como les digo, el 90% de los gatitos sobre 10 años tiene enfermedad degenerativa articular y la pasa mal, ¿ya? Entonces, esto va a ser ayuda sobre todo a esos gatos que no se dejan medicar, porque hay gatos que no reciben remedio y están sufriendo de dolor todo el tiempo, ¿ya? Y hay otros papers que les puse que también se los subí para que los tengan, que es de donde pueden encontrar herramientas para el manejo del dolor, que está la guía del manejo de la osteoartritis y del dolor crónico del 2020 y la guía del manejo del dolor neuropático, ¿ya? Y acá también les puse un paper que les quería mostrar para cuando hablamos de enfermedad renal, pero no se los mostré, que es viejito, del 2012, que hicieron un estudio en 34 gatos que tenían enfermedad renal crónica y los trataron con un grupo control, que son pacientes que no tenían enfermedad renal crónica. Estos pacientes eran en estadio 2, 3 de enfermedad renal. Los trataron con meloxicam a dosis baja de 0,025 miligramos por kilo cada 48 horas durante un mes de tratamiento y midieron todos los parámetros de tasa de filtración, creatinina, etcétera, y se vio que durante ese mes de tratamiento no había diferencias principalmente orientadas en este caso a la longevidad, o sea, a alteración en el fondo de la expectativa de vida asociado al uso de meloxicam en pacientes renales crónicos. Entonces, se probó un poco que esa dosis es segura. Y de ahí yo creo que es que salió el hecho que a veces no sé si les pasa a los que trabajan en clínica o han hecho prácticas, que de repente les dicen, usen esa de 0,025 miligramos kilo, y es como uno dice, ¿de dónde salió esa dosis? Este estudio es el que probó esa dosis puntualmente en estos pacientes renales crónicos y se vio que en estos estadios 2, 3, pacientes compensados comiendo, no tenían alteraciones importantes con esa dosis, ¿ya? Así que eso es algo bueno, pero estamos hablando, miren la dosis que estamos hablando, y cada 48 horas, ¿ya? Para que no lo asuman que el meloxicam es seguro y no va a pasar nada. Así que alcanzamos. Igual deténganme a las 11:20 en caso que no me detenga yo, ¿ya? Por favor. Que lo último que les quiero hablar, las traté de ser bien cortitas para que alcanzaran a ver toda la materia y no nos faltara nada. Y lo último que quería hablarles es de las cardiopatías, pero esto es súper, como por encimita nomás, como para que las discutamos. En los gatos se da principalmente esta condición que es una cardiomiopatía, ya que hay una afección principalmente del músculo cardíaco, ya a diferencia de los perros que son mucho más comunes las valvulopatías, ¿ya? Entonces eso es bien importante. El músculo cardíaco del gato, cuando tiene estas enfermedades, estas cardiomiopatías, va a volverse débil, se va a engrosar, se va a rigidizar y al final va a ser una combinación de incluso esas tres condiciones, ¿ya? La cardiomiopatía hipertrófica es la más prevalente de los gatos que tienen enfermedad cardíaca o que están referidos o derivados por enfermedad cardíaca, y 60% es cardiomiopatía hipertrófica, ¿ya? La cardiomiopatía dilatada es rara en los gatos, principalmente está asociada a deficiencia de taurina, así que cuando un cardiólogo ve una cardiomiopatía dilatada, el tratamiento es suplementación con taurina, ¿ya? Los cuadros son muchas veces subclínicos, es difícil que se den cuenta. En los gatos hay muchos soplos que pueden ser no patológicos, por lo tanto, el que oculten un soplo no es siempre igual a una cardiopatía.
¿ya? Y signos de intolerancia al ejercicio, dificultad respiratoria y tos, que vemos en los perros, son nada de notorias en los gatos. Entonces, es súper difícil el diagnóstico, la verdad, y por eso son cuadros que a veces no muestran signos clínicos evidentes como para que los podamos como sospechar de antes, ¿ya? De hecho, en el examen clínico muchas veces uno puede encontrar ritmo de galope. No sé si saben lo que es el ritmo de galope algunas veces. El ritmo de galope cuando ustedes están auscultando realmente es así. Así suena el corazón del gato, pero literal. Y eso es una arritmia. Hay que considerarlo como una arritmia. Y normalmente lo que me dice esa arritmia es que hay una función diastólica restrictiva. ¿Ya? Eso es como bien característico. El ritmo de galope es igual a función diastólica restrictiva. Hay muchos gatos que son cardiópatas y no tienen soplo, o que apenas pueden auscultar el soplo, así que no se guíen solamente porque no tenga soplo, el hecho que no es cardiópata, y no asusten a las personas también, no todo gato que tiene soplo es cardiópata, ¿ya? Y algunas veces los gatos también pueden producir arritmias, al igual que los perros, y la más común son los complejos ventriculares prematuros, ¿ya? Aquí tenemos cuál es la clasificación que se utiliza para los gatos que tienen cardiomiopatías. Esta es la clasificación que se utiliza normalmente, es la clasificación ACVIM. El ACVIM es la Asociación Americana de Veterinarios dedicados a medicina interna. Ellos hacen muchas guías. Yo, de hecho, la guía de la hipertensión que yo le subí, de la pancreatitis, hay un montón de guías que están hechas, obviamente, para que nos podamos unificar en criterios y en tratamiento. Entonces, para el caso de las cardiomiopatías, la clasificación ACVIM va desde A a D, A siendo un gato que está predispuesto a una cardiopatía, ya sea, por ejemplo, una causa congénita, pero no tiene ninguna alteración en la ecocardiografía, tiene un ecocardiograma normal. En el caso de los gatos B, se subdividen B1 y B2, ya que los gatos que tienen B1 tienen, en general, no tienen signos clínicos, suelen tener ecocardios que a veces son normales o muy leves alteraciones que no manifiestan también ningún signo clínico físico de enfermedad. En el caso de los gatos B2 ya hay alteraciones en la ecocardio, pero puede haber solamente una leve dilatación del atrio. Esa es otra de las características importantes de los gatos cardiópatas. Una de las consecuencias de las cardiomiopatías son la dilatación del atrio izquierdo. Y la dilatación del atrio izquierdo va a llevar a que se formen trombos y posteriormente se puedan generar enfermedades trombóticas. ¿Ya? Entonces, uno de los hallazgos de un corazón que es muy cardiópata, que ya es crónicamente cardiópata, es la dilatación de este atrio izquierdo. ¿Ya? Entonces, los gatos B2, que todavía son subclínicos, ya tienen ecocardios alteradas con un grado de leve de dilatación atrial izquierda. Y en el caso de los gatos C y D, ya son gatos que tienen signos clínicos que podemos encontrar signos avanzados de alteración en la ecocardio, que vamos a ver dilatación del atrio. Y en el caso de los gatos que son gatos D, ya vemos incluso dentro del atrio signos claros de trombo. ¿Ya? Cuando los cardiólogos hacen ecocardios pueden ver que adentro del atrio izquierdo hay estructuras hiperecoicas flotando, eso se llama signo de humo, y que son trombos dando vueltas. ¿Ya? Ahí lo pueden revisar con mayor claridad cuando tengan la imagen cerquita, pero esto es el atrio dilatado, o sea, imagínense que este atrio es más grande que este ventrículo de acá, el ventrículo izquierdo, y fíjense, la cavidad ventricular es mínima, ¿ya? Esto es el ventrículo, y todo esto es la pared del ventrículo, con el atrio dilatado. Entonces, este gato es tremendamente cardiópata, muy crónico, y ya normalmente va a tener probablemente un tromboembolismo, ¿ya? Entonces, los signos clínicos que pueden ver, pero esto ya normalmente es una crisis de descompensación de cardiopatía. Podemos ver taquipnea, disnea, crépito, edema pulmonar, efusión pleural, ritmo de galope, hipotermia, ascitis. La hipotermia se da por una falla en el flujo sanguíneo hacia la periferia. ¿Ya? Entonces son gatos que pueden tomar la temperatura y pueden estar en 35, 36 de temperatura. ¿Ya? Puede haber ascitis, puede haber soplo y es muy raro que haya tos, la verdad, a diferencia de los perros, que es común la tos cardíaca. ¿Ya?
La cardiomiopatía hipertrófica es la más común. Lo que ocurre es que el ventrículo izquierdo se hipertrofia en forma concéntrica, disminuyendo la cavidad ventricular en forma severa. Esto puede ser causado de forma primaria porque hay un gen que está implicado en el desarrollo de la cardiomiopatía hipertrófica. Este gen normalmente ocurre o sea, esta alteración genética es en gatitos jóvenes, entonces solemos ver gatos de 3, 4 años que son tremendamente cardiópatas ya. La cardiopatía hipertrófica es solamente primaria en esas condiciones, en los pacientes que tienen este gen. En todos los otros casos en que hay cardiopatía hipertrófica son secundarias, por ejemplo, a la hipertensión sistémica, a la falla renal que genera la hipertensión, el hipertiroidismo que genera este metabolismo exagerado. Entonces, muchas cardiopatías hipertróficas son secundarias en verdad. De hecho, hoy en día eso se denomina fenotipo hipertrófico, porque no tienes cómo saber si ese fenotipo hipertrófico es primario por el gen o por la alteración de este gen o eventualmente secundario. Por eso cuando tú tienes un gato con un fenotipo hipertrófico tienes que descartar todas las otras condiciones secundarias que te pueden llevar a eso. ¿Ya? También en los gatos que nacen con una estenosis subaórtica pueden llevar a generar esta cardiomiopatía también. ¿Ya? Se va a generar una disfunción diastólica, obviamente, porque la cavidad ventricular está rígida, está no complaciente y apenas va a bombear sangre. El atrio izquierdo se va a dilatar, obviamente, porque no puede, termina dilatándose, no puede pasar la sangre en forma adecuada hacia el ventrículo, va a progresar y va a aumentar la presión venosa pulmonar, se puede generar edema pulmonar, se puede generar efusión pleural. ¿Ya? La hipertrofia del ventrículo y la dilatación del atrio hacen al miocardio más susceptible a arritmia, o estos complejos ventriculares prematuros y a fibrilación ventricular incluso. ¿Ya? Se va a terminar acumulando, va a haber una éstasis de sangre dentro de este atrio dilatado y esto va a terminar en formación de trombo. Los Maine Coon y los Ragdoll son las razas clásicas que tienen mutación en este gen que genera cardiomiopatía hipertrófica. Entonces, cuando vean un Maine Coon con soplo, siempre háganle ecocardio, sobre todo cuando son jóvenes y le están escoltando un soplo, porque es muy probable que puedan ser cardiópatas. ¿Ya? Aquí les puse una imagen que me pareció bonita de la guía ACVIM del manejo de las cardiomiopatías. Si se fijan, en este gran círculo azul es todo lo que consideramos cardiomiopatía hipertrófica. ¿Ya? Sí, solo el centro de la cardiomiopatía hipertrófica primaria, y todo esto es el fenotipo hipertrófico que puede ser causado por hipertensión, por, no sé, una neoplasia que está infiltrando, por una acromegalia que produce, la acromegalia es una enfermedad endocrina que produce también hipertensión severa, por el hipertiroidismo, etc. ¿Ya? Y las otras cardiopatías, como la cardiomiopatía dilatada, que es causada por la deficiencia de taurina, por una cardiopatía que se llama cardiopatía arritmogénica derecha, por la cardiomiopatía restrictiva, etc. ¿Ya? Entonces hay un poco un resumen de cuáles son las cardiomiopatías que podemos encontrar. En el caso de la cardiomiopatía hipertrófica, el diagnóstico es por ecocardiografía, ¿ya? También obviamente electro, porque pacientes que pueden tener cardiopatía severa, acuérdense que pueden estar arrítmicos, entonces siempre hacer electrocardiografía también, donde podemos ver o taquicardia ventricular o complejos ventriculares prematuros. ¿Ya? Y en la radiografía de tórax, que esto se usaba mucho antiguamente, en que lo que se veía una condición que se denomina el corazón de San Valentín. ¿Ya? Cuando vemos la vista ventrodorsal, podemos ver este corazón dilatado en la zona de los atrios y más estrecho en el ápex. ¿Por qué ocurre eso? Por la dilatación del atrio izquierdo, ¿ya? Por lo tanto, ese corazón de San Valentín comprenderán que no se producieron una cardiopatía inicial, por eso no es un hallazgo sensible tampoco, ¿ya? Tiene que el paciente ser muy cardiópata y ya tener dilatado el atrio, como en este caso, para que pudieran eventualmente ver un corazón de San Valentín, ¿ya? El tratamiento, como vimos en la estadificación, normalmente se empiezan a tratar recién en pacientes que están en la categoría B y B2 normalmente, y lo que van a hacer no es evitar que este corazón se siga hipertrofiando o siga avanzando en su función, sino que lo que hacemos es tratar de mejorar este gasto cardíaco que va a estar severamente alterado. Antiarrítmicos como el atenolol, antiplaquetarios, que es súper importante porque son pacientes que pueden hacer trombo, entonces el que más ocupamos es el clopidogrel, ¿ya? Que es más o menos 1/4 de comprimido por gato al día,
anticoagulantes, que esto se está utilizando más ahora actualmente. Los anticoagulantes son bien caros, valen como, no sé, 70 lucas este anticoagulante. Pero se ocupa bastante en conjunto con el clopidogrel, que se llama rivaroxaban, ¿ya? Lo venden en las farmacias de uso humano. Y diurético, en el caso que ya tengamos un paciente que está en los estadios C y D, en que va a haber congestión cardíaca, se utilizan los diuréticos. Pero ninguno de estos tratamientos debe ser usado si no tienen el diagnóstico ecocardiográfico, porque si no, van a tener pacientes que van a estar haciendo tratamientos que quizá el paciente no requiere, ¿ya? Entonces, ojo con eso, el diagnóstico es por ecocardio, y de acuerdo al ecocardio, ven el tratamiento que requiere, ¿ya? La cardiomiopatía restrictiva es otra de las condiciones que quería tocarles, es una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo que se da principalmente porque se fibrosa el endocardio. Se puede ver fibrosar también el subendocardio y el miocardio como tal. ¿Por qué pasa? No se sabe bien, pero es una gran cicatriz fibrosa que obviamente disminuye que el corazón se pueda movilizar, contraer de forma adecuada, tanto llenar y contraer. El ventrículo está rígido, está menos complaciente, hay aumento en la presión diastólica en el ventrículo izquierdo, y esta presión se va a transmitir hacia atrás, hacia el atrio, y por lo tanto el atrio izquierdo se va a dilatar y va a haber signo entonces de falla cardíaca izquierda, ¿ya? También, obviamente, de forma retrógrada, va a empezar a afectarse la circulación pulmonar, y obviamente son pacientes que también van a terminar con una afección derecha asociada a esta cardiomiopatía restrictiva, ¿ya? En este caso no hay hipertrofia del ventrículo. Ustedes, las paredes ventriculares van a estar normales, o incluso pueden estar un poco delgadas, pero no van a estar engrosadas como en el caso de la cardiomiopatía hipertrófica. Ahí lo podríamos diferenciar. Pero al igual que la cardiomiopatía hipertrófica, la falla el efecto terminal es la dilatación de este atrio, que puede terminar al final en el tromboembolismo, ¿ya? El diagnóstico igualmente es con ecocardiografía, radiografía de tórax. La verdad es que es poco sensible para esto, podría ser más que nada para ver evidencia de edema pulmonar o derrame pleural, que eso muchas veces lo pueden ver también con ecografía, y hacer una electrocardiografía, porque como les decía, por la misma hipoxia del corazón, el corazón tiende a ser arrítmico, ¿ya? Que son principalmente arritmias supraventriculares y arritmias ventriculares, ¿ya? El tratamiento, los antiarrítmicos, antiplaquetarios, anticoagulantes, diuréticos, de acuerdo del grado del corazón, eso se los va a decir el cardiólogo, ¿ya? En el caso del tromboembolismo arterial, esto es al final una consecuencia de la dilatación del atrio izquierdo. Se fijan en esta fotito, el atrio izquierdo está gigante, en este atrio izquierdo se puede quedar la sangre detenida mucho tiempo, de esa forma las plaquetas se agregan adentro de este atrio y forman estos signos de humo que se ve acá. Se fijan todas estas estructuras hiperecoicas que flotan dentro del atrio izquierdo. Eso obviamente es enorme y muchas veces es más grande que las arterias que vienen después de la aorta, que son principalmente las ilíacas. Entonces esto con facilidad se puede quedar retenido en la bifurcación de la aorta o en una arteria ilíaca como tal, ¿ya? Los signos son bien agudos, el paciente puede quedar parapléjico o paraparésico de forma aguda, puede haber una extremidad más afectada que la otra, ¿ya? Si el trombo es chiquitito, puede ir hacia arterias más pequeñitas, como las mesentéricas, la subclavia, la braquial, la coronaria, incluso las cerebrales y las pulmonares. Cuando esto ocurre, normalmente las extremidades están frías, están rígidas, no tienen pulso. Uno compara una extremidad con la otra y hay una que tiene la temperatura normal y la otra está helada. Puede estar azul o puede estar blanca. Si uno le corta la uña, sobre todo en la base de la uña, para que sangre, las uñas no sangra ninguna o nada. Y el músculo, el gastronemio, que es el músculo que está debajo de la rodilla por atrás, ese músculo se pone tieso, se pone súper rígido, firme, ¿ya? Y muy doloroso por la isquemia, ¿ya? El dolor normalmente es agudo, ocurre y dura durante las primeras 12 a 24 horas en que hay isquemia y el nervio está hipóxico, pero posteriormente se pierde la función nerviosa y ya deja de doler, ¿ya?
Y pasa muy comúnmente que pocos gatos han sido diagnosticados con cardiopatía anteriormente que les ocurra esto, ¿ya? Entonces, muchas veces no lo descartan en un paciente que no tenga un diagnóstico cardiológico, porque puede ser que no lo tengan porque nadie lo había pesquisado anteriormente. También ocurre que muchas veces estas cardiopatías son difíciles de diferenciar, por ejemplo, entre un estadio B y un estadio C, entonces pueden progresionar bastante rápido a veces, o no hay muchos cambios ecocardiográficos, entonces un paciente incluso en un estadio B puede progresionar rápidamente a uno C, ¿ya? El diagnóstico es con el historial, que esto haya sido agudo, que tenga ausencia o disminución de pulso, el color de la extremidad, fíjate acá las patitas están moradas, que le corta la uña y que no sangra, ¿ya? Haciendo posteriormente la ecocardiografía y confirmando que el paciente es cardiópata o pudiendo hacer un TAC o un angio-TAC, que obviamente esas son técnicas más avanzadas, así que nosotros normalmente solemos llegar hasta la ecocardiografía, ¿ya? La terapia de soporte tenemos que tratar, estos pacientes deben estar hospitalizados, tienen que utilizar ojalá opioides que sean poderosos, como la metadona, el fentanilo, porque esto duele mucho. Se utiliza terapia de heparina, que se utilizan entre 250 a 375 unidades internacionales por kilo, una vez endovenoso, y luego mantenemos subcutáneo entre 150 a 250 unidades internacionales por kilo. ¿Ya? Esto se usa más o menos cada 6 8 horas. ¿Qué va a hacer esto? La heparina va a hacer evitar que se formen nuevos trombos, pero no vamos a disolver el trombo que está, y eso es el mal pronóstico. Normalmente en medicina humana lo que se hace en esos casos es que ojalá un paciente antes de 6 horas de estar trombosado se ingresa a pabellón, se cateteriza y en la zona del trombo se inyecta un disolvente de trombo, ¿ya? Pero en veterinaria obviamente es muy común que a veces los pacientes ya lleven un día de esa forma antes que las personas los lleven, ¿ya? Entonces obviamente las herramientas que tenemos a disposición son diferentes. También de soporte empezamos a utilizar el clopidogrel, que es este antiagregador plaquetario para evitar que se sigan formando nuevos trombos. Pero obviamente el pronóstico es bastante malo muchas veces porque afecta a veces los dos miembros posteriores, y cuando el trombo ocurre a nivel muy craneal, es decir, en la aorta, y no en la ilíaca como tal, o en la bifurcación de la aorta hacia una ilíaca u otra, lo que ocurre es que el paciente puede empezar a comprometer la irrigación de riñones, de intestino y de otros órganos que son importantes, y por lo tanto el paciente se va a morir. O sea, no es solo que quede parapléjico, sino que se puede morir. Entonces depende muchas veces del nivel donde esté el trombo, es qué opciones tiene ese paciente, ¿ya? Cuando los gatos tienen afectado un solo miembro, es mucho más común que sobrevivan. Yo he visto gatos sobrevivir hasta un año después del diagnóstico del trombo, gatos con gente muy comprometida que les ha hecho fisioterapia, obviamente para que esa extremidad quizás no duela tanto, o la musculatura no esté tan rígida. Me ha pasado sí que a pacientes se les ha caído la cola o se le caen dedos por la isquemia, entonces eso es común que pueda pasar también. Ustedes pueden ver de hecho que se empieza como a resecar la piel, a volver sequita, se puede escarar por la falta de flujo sanguíneo, ¿ya? Ahí está la guía que les mencioné, el consenso de la ACVIM, o sea, de hecho yo se la subí, así que cualquier cosa la pueden revisar, ¿ya? La última que les voy a comentar, la cardiomiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, es lo que ocurre es una dilatación severa de todo el lado derecho del corazón, tanto atrio como ventrículo. Obviamente va a haber una disfunción sistólica y diastólica asociada, y en algunos casos se puede engrosar el ventrículo, pero en otras veces la pared ventricular puede estar normal o levemente disminuida. Entonces, más que nada es una dilatación de la cavidad más que un adelgazamiento. Si es muy grave, puede llegar a comprometer el ritmo también del corazón, obviamente, y los signos clínicos clásicos son arritmias y falla congestiva derecha, es decir, va a haber derrames pleural, pericárdico, incluso puede llegar a haber derrame abdominal. El diagnóstico es con ecocardio y electrocardiograma, también la causa no se sabe cuál es, y principalmente se las quise comentar porque es raro que uno o sea,
no es algo tan conocido en gatos que existe esta cardiopatía. Uno sabe que existe la cardiopatía ritmogénica del boxer, eso como que lo ha escuchado más, pero en el gato también se puede dar esta misma cardiopatía ritmogénica, ¿ya? Y el tratamiento en general tienen que ahí determinarlo dependiendo del grado de falla cardíaca el cardiólogo, muchas veces si requiere, por ejemplo, un antirrítmico como el atenolol, y tratamientos de furosemida en el caso que haya congestión importante, como edema o derrame. La furosemida hoy en día la indicación es utilizarla en infusión constante cuando te llega un paciente de urgencia, la puedes utilizar en dosis desde 0,7 miligramos kilo hasta 2 miligramos kilo hora, y una vez más o menos lo ocupas por 8-12 horas, y una vez que los signos congestivos se han compensado, ya puedes utilizar la furosemida a ritmo horario, más o menos a 1 o 2 miligramos kilo cada 8, cada 12 horas, dependiendo de cuán rápido se vaya compensando un paciente. Por ejemplo, posterior a eso, ¿cada cuánto hay que hacer un perfil general, un perfil bioquímico para ver? Mira, en general, la furosemida, o sea, cuando te llega un paciente descompensado cardiópata, obviamente ese paciente tiene que estar hospitalizado, tú ya le haces un examen de base, entonces si ese paciente tiene indicio de enfermedad renal, tienes que utilizar furosemida. De antemano tú sabes que el pronóstico de ese paciente es malo, entonces es algo que tienes que advertir. Normalmente cuando tiene un paciente hospitalizado, ya sea por cualquier causa, y tú quieres ir haciendo mediciones de la función renal, igual que lo hablamos en IRA, lo ideal es que ojalá uno pueda ir cada 24 o cada 48 horas evaluando la función renal, si es que estás sospechando que hay un IRA o que puede ocurrir un IRA. En este caso, en una cardiopatía, siempre hay IRA involucrado, ¿no es cierto? Porque hay una alteración del flujo hacia los órganos distintos al corazón. Entonces, obviamente, sí o sí va a haber un IRA. Más sumado a la furosemida, mala cosa, ¿ya? Entonces, obviamente, un paciente que parte ya estando con un perfil renal alterado, el pronóstico uno le advierte desde el inicio que no es bueno por tener que usar furosemida, ¿ya? Entonces, cosas importantes que no tenemos que olvidar con un paciente cardiopatía: medir siempre tiroxina, que es la T4 total, para el diagnóstico, porque el hipertiroidismo está involucrado en el desarrollo de cardiomiopatías. Entonces siempre un paciente cardiópata lo tienen que medir la hormona tiroidea. Presión arterial siempre, son pacientes que pueden estar hipertensos, o ya en el caso de una falla congestiva normalmente están hipotensos, entonces siempre medir presión, ¿ya? Sospechar de cardiopatía en pacientes que lleguen descompensados de la parte respiratoria, porque hay veces tenemos pacientes que llegan con derrame pleural y uno no siempre asume que puede ser otra cosa, pero siempre un paciente con derrame pleural sospechen de cardiopatía, sobre todo si ese paciente tiene disnea, está hipotérmico, tiene un soplo, tiene un ritmo de galope, sospechen de cardiopatía. ¿Ya? Es uno de los diagnósticos diferenciales de un derrame pleural. Y hay dos péptidos que podrían ustedes medir, como por ejemplo el natriurético, el péptido natriurético, que hay una prueba de IDEX, un SNAP test de IDEX que mide este péptido natriurético, y este péptido aumenta el plasma en el caso en que las fibras musculares ventriculares se vayan agrandando, ¿ya? Cuando se van agrandando estas fibras musculares, se produce un péptido natriurético. El péptido natriurético es el que contrarresta el efecto del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Entonces, gatos disnéicos, por ejemplo, si uno tiene a disposición en la clínica de hacerle este péptido, puede saber si está alterado, saber si esa disnea, por ejemplo, puede ser de origen cardiogénico. En caso que uno no tenga, por ejemplo, a disposición un cardiólogo que pudiera venir pronto y tiene, por ejemplo, a disposición un test, NT-proBNP, ¿ya? La otra proteína que normalmente podemos medir es la proteína 1, que también se produce en forma aumentada cuando hay cardiopatías avanzadas, ¿ya? Y la troponina está asociada con muerte súbita asociada a origen cardiovascular, o sea, niveles altos de troponina 1 están asociados con pacientes que pueden tener alta predisposición a muerte súbita, ¿ya? De las cardiomiopatías congénitas no alcanzamos a ver por tiempo, vamos a quedar apretados, pero les quiero esta diapositiva pues solamente para que sepan que hay cardiopatías congénitas que las tienen que sospechar, sobre todo pacientes chiquititos, con soplos de alta intensidad. Eso nunca es normal en un paciente chiquitito, entonces siempre sospechenla, y las cardiopatías que pueden encontrar son las mismas que en perros: ducto arterioso persistente, comunicaciones interventriculares, comunicaciones interatriales, ¿ya? Tetralogías de Fallot,
todo lo mismo que podemos encontrar en un perrito. Entonces, ojo con olvidarse que existen en los gatos. ¿Ah?